Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a un nuevo programa aquí por Canal Proyecto Chile. En esta ocasión vamos a continuar con parte de este ciclo de videos donde quiero comentarles algún tema relacionado con la educación cívica de nuestro país. Y como siempre al principio les muestro esta lista de reproducción donde adicional a estos videos de los sitios de YouTube institucionales, tanto de la Cámara de Diputados como de nuestro Senado, donde hay varios términos que utilizo generalmente en Congreso en resumen, aquí estoy subiendo esta serie por si le quieren echar un vistazo. Y vamos a continuar con el tema de las remuneraciones de los parlamentarios, y en este caso en específico voy a comentarles acerca de un reportaje que hizo Canal 13 sobre los diputados que pidieron más permisos sin goce de dieta y cuánto dinero se les descontó. Fue emitido el 1 de noviembre del año 2022 y la tesis es acerca de la diferencia que existe entre los permisos sin goce de dieta de los diputados, no se meten en el tema del Senado en el reportaje, y los descuentos de sueldo que tuviese cualquier tipo de trabajador, sea del sector que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos dicen de que como cualquier trabajo, la Cámara tiene mecanismos para ausentarse, pero los montos descontados están muy por debajo de lo que podría tener un trabajador normal. Hace algunos meses, el ingeniero comercial y ex concejal de Concepción, Jorge Condesa, detectó que los descuentos a los diputados tras solicitar permisos sin goce de dieta eran mínimos. La ex autoridad comunal señaló que hay una reglina entre los parlamentarios para ni siquiera cumplir el mínimo que cumplen todos los chilenos respecto a sus relaciones laborales. La Cámara de Diputados no se rige por el Código del Trabajo y tiene su propio reglamento. Los descuentos por este tipo de causales los definen de acuerdo a la ley los jefes de comité de cada partido. Y aquí se enfocan netamente en las sesiones de sala. En un video anterior les mencioné acerca de lo que pasa en las sesiones de comisiones, que esa es otra arista. Según constató una investigación de T13, los descuentos que se cursan en la Cámara no equivalen a un día laboral. El descuento solo se realizó por un día de sesión en que no hubo asistencia. Aquí nos dicen también de que entre marzo de 2021 y 2022, que es la fecha en la cual se enfocan, después vamos a escuchar el reportaje porque no quiero tener problemas de copyright, entonces es mejor escucharlo que verlo. Aquí hay una infografía donde hacen una suerte de comparación entre el descuento total anual y el descuento que debiese de ser por el Código del Trabajo. Este link se los voy a dejar abajo por si le quieren echar un vistazo. Y ahora vamos a pasar a escuchar el reportaje completo y voy a dar algunas opiniones acerca del mismo y de temas relacionados. Así que corre audio. Registrar de alguna manera el inicio de la jornada laboral es la primera exigencia para quienes deben demostrar al menos su asistencia a un puesto de trabajo. Claro, para la mayoría ausentarse sin justificación podría implicar descuentos en su sueldo. Es algo que parece obvio, pero aunque suene increíble, hay un lugar donde eso ocurre de una forma distinta. Aquí dejar de asistir no implica necesariamente menos dinero a fin de mes. A las diputadas y diputados los rige un reglamento propio. Precisamente las ausencias y el pago de su dieta son dos de los puntos que más difieren frente a las regulaciones vigentes para el resto de las personas. Aquí lo vamos a pausar y en un video anterior les mostré que el reglamento de la Cámara de Diputados marca unas multas dependiendo de los comités parlamentarios. Es decir, existe una suerte de autorregulación, por decirlo de ese modo. Y en el reportaje solamente se centran en la Cámara Baja, ni hablar en la Cámara Alta donde no hay ningún tipo de descuento. Hay un arreglín entre los parlamentarios para ni siquiera cumplir el mínimo que cumplen todos los chilenos respecto a sus relaciones laborales, respecto a los descuentos. Jorge Condesa es ingeniero comercial y ex concejal de Concepción. Hace unas semanas ingresó una denuncia ante el Ministerio Público luego de comprobar que pese a inasistencias injustificadas y a permisos sin goce de dieta solicitados por parlamentarios y parlamentarias, los descuentos en sus dietas fueron mínimos.
No sé para qué insisten con el tema de parlamentarios y parlamentarias. Parlamentarios, lisa y llanamente tenías que mencionarlos de ese modo, que es el plural correcto. Esto es algo que constantemente yo lo menciono tanto en Iracundo TV como acá en Canal Proyecto Chile. Esto es algo que me irrita bastante y a ver qué nos destaca el abogado Condesa. El 99,9% de los chilenos que trabajan con un contrato le pueden pedir permiso al jefe por unos días para hacer algo, alguna actividad, aparte de las vacaciones, que se llama permiso sin goce de sueldo. Pero cualquier chileno de este 99,9% que le pida al jefe 1 o 2 semanas, al final del mes va a recibir 1 o 2 semanas menos de paga. De acuerdo con documentos oficiales y comprobantes de pago de dietas a los que tuvo acceso reportajes Tele 13, los descuentos que se cursan en la Cámara por ausencias en ningún caso equivalen a un día laboral en el concepto entendido por la mayoría. Aquí funciona un sistema especial, que es en la práctica otro de los privilegios de quienes realizan trabajo legislativo. ¿Y quién define esos descuentos o multas? Los mismos parlamentarios. Eso es muy relevante. A través de los denominados como comités parlamentarios. Vamos a ver si lo mencionan también en el video. Según responde por correo el secretario general de la corporación, Miguel Landeros, conforme a lo dispuesto en los artículos 42 y 63 del reglamento, lo acuerdan los jefes y jefas de los comités parlamentarios. Eso lo vimos en un video. Allí está consignado con muchísimos más temas anexos. Estos son los diputados que entre marzo de 2021 y marzo de 2022 realizaron más solicitudes de permiso sin goce de dieta. Camila Vallejo presentó 12 permisos y se le descontaron 600,000 pesos durante todo ese año. Bajo el criterio del Código del Trabajo, ese descuento debiera ser al menos de 1.400.000 pesos y más del doble si esos permisos correspondieran a un día completo. Giorgio Jackson pidió 9 permisos y curiosamente recibió el mismo descuento que Vallejo. Javier Macaya también cursó 9 permisos con un descuento de 675,000 pesos. Ambos, en otro contexto laboral, habrían registrado un descuento de poco más de 1 millón de pesos. El hoy senador Daniel Núñez presentó 8 permisos y el descuento en el año fue de 450,000 pesos. Tendría 934,000 menos bajo el Código Laboral. Esteban Velázquez, Alejandro Santana y Diego Chalper registran 7 solicitudes cada uno con un descuento diferente en ese periodo. Velázquez 375,000, Santana 600,000 y Chalper solo 300,000, muy alejado de los 818,000 pesos que cualquier otra persona recibiría como descuento bajo el criterio de permiso sin goce de remuneración. Gabriel Boric, Joaquín Lavín y Miguel Crispi registran, según el sitio web de la Cámara, permisos sin goce de dieta para ausentarse de 6 sesiones. En este periodo, a Boric y a Lavín le descontaron 450,000 pesos y Crispi tuvo 375,000 pesos en su dieta durante este periodo por ese motivo. Más de 700,000 pesos sería el cálculo según el Código Laboral. Ven, pueden apreciar de que aquí inclusive estamos hablando de gente que tiene cargos tanto reelectos como miembros actuales del Senado e inclusive el actual presidente de la República. Es como que la gente aprueba el comportamiento de estos diputados por estar en terreno, digámoslo de ese modo. Se evalúa más que todo la parafernalia que aparezcan en los medios de comunicación, como también lo mencioné en otro video sobre las apariciones en matinales, programas radiales y otros programas de televisión. En todos estos casos y el del resto de los diputados que presentaron este tipo de justificación, el descuento solo se aplicó por sesión, es decir, alrededor de 75,000 pesos cada una. Pero como está dicho, el Congreso tiene un estatuto propio, con multas fijadas por los mismos parlamentarios que podrían recibir la sanción y un reglamento que incluso establece cómo inmunizar al diputado con respecto a los descuentos de dieta para ciertos casos. Es decir, que no se aplique ningún tipo de multa si la justifica. Eso, además del escaso o nulo control externo. Por este tipo de hechos,
se percibe que hay ciertos privilegios que tienen las y los parlamentarios que otras autoridades de la administración del Estado, por ejemplo, que tienen la Contraloría ahí mirándola y viendo que efectivamente se aplique la ley de modo adecuado, o que trabajadores y trabajadoras comunes y corrientes del sector privado no tienen. Y este es uno de los casos que te lleva a tener esa percepción. Qué irritante es ese lenguaje que utiliza esta señora, ¿eh? Mismo el lenguaje del periodista es realmente muy molesto. Quien habló era María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente. De esa organización también es interesante que conozcan quiénes son los financistas. Allí los pueden ver en su sitio web, ¿eh? En el sitio web de Chile Transparente. Supuestamente, digámoslo así, es todo normal, todo legal y esta gente serían los expertos en el tema, insisto, con el plural como corresponde. Para ponerlo en perspectiva y con la sencilla pero contundente claridad que dan los números, de acuerdo con los documentos analizados por Reportajes Tele 13, el descuento por no asistir a una sesión no supera el 1% de la dieta bruta que parlamentarios y parlamentarias reciben. Una sesión parlamentaria es una de las labores más fundamentales, por cuanto ahí es donde se tocan los temas de importancia para el país, en los distintos sectores, las distintas temáticas y de influencia e impacto para las distintas regiones del país. Quien está hablando es de la Fundación Observatorio Fiscal. Y claro, pero insisto, inclusive más importantes son las comisiones. Sigamos adelante. Entonces, tiene que ser obligatorio. Ahora, ¿qué tan importante es la multa? ¿Qué tan importante es la sanción? Que a todo esto se la define un propio comité interno parlamentario. ¿Qué tan importantes son esas? Es lo que uno podría cuestionar. Para quienes tienen contrato de trabajo, el concepto sin goce de remuneraciones tiene implicancias bastante claras. Si una persona percibiera como sueldo bruto el mismo monto que la dieta de un diputado, es decir, unos 7 millones de pesos, y solicitara un permiso de estas características, ahí hay que decir la cifra completa, 7.014.000 pesos. Estamos hablando de el año 2021, por decirlo así, porque se están basando exclusivamente en estadísticas del 2021 en un reportaje realizado el año 2022. Su descuento sería de poco más de 230.000 pesos por cada día. 233.000 pesos. Hay que dar todos los números bajo mi punto de vista. Cada peso importa. En el caso de los diputados y diputadas, el cálculo se realiza de otra forma. La dieta diaria se obtiene en base a un ingreso líquido completamente distinto. Se usa un promedio que hace disminuir esa renta a 4.500.000 pesos. Entonces, el día de un legislador equivale a 150.000 pesos. Pero aún así, las multas no aplican sobre días completos, sino solo a la mitad. Podría generar el incentivo perverso de que si yo me doy cuenta de que los descuentos no se hacen adecuadamente, bueno, yo voy utilizando estos permisos sin goce de sueldo, pero igual termino recibiendo casi en la totalidad mi dieta. Entonces al final alguien podría mal utilizar esto porque genera un incentivo perverso porque el sistema no está funcionando de manera adecuada. Bueno, la lógica ahí es relativa a que no solamente se trabaja en la sala, sino también en comisiones. Y esa es la caja negra que algunos parlamentarios querían regular. Insisto con ello. Pero la pregunta es, ¿serán capaces de autorregularse en esta situación como un todo? Y no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en nuestro Senado. Hay que recalcarlo eso. Estamos hablando exclusivamente de la Cámara de Diputados en este reportaje. En fin, sigamos adelante. Son montos que comparativamente están muy por debajo de lo que podría dejar de percibir un trabajador en otro contexto laboral. Hay un abuso, hay, privilegio, una ventaja que yo creo que es inaceptable. Claramente uno podría decir, a priori, esto no genera desincentivo a faltar. En términos de transparencia, es poco lo que oficialmente se conoce de este mecanismo de descuentos cuando diputados y diputadas no asisten al Congreso. De hecho, los controles externos son inexistentes. Autonomía total. Ni siquiera la Contraloría puede meterse. Si es que la ley de transparencia no llega al Congreso, la rendición de cuentas, el buen uso de los recursos, y también no solo de los recursos, sino que de cómo trabajan, cuánto trabajan, la calidad de lo que hacen, es imposible fiscalizar. Son ellos mismos los que deciden qué cosas transparentar y qué cosas no. Y cuando eso pasa,
las posibilidades de que haya malas prácticas aumentan. Allí quien hablaba era Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia en aquella época, digámoslo así, 2022. A modo de ejemplo, en las semanas de trabajo distrital se debe confiar por buena fe que los y las congresistas cumplirán efectivamente con esta importante etapa de su trabajo como representantes de la ciudadanía. Nadie verifica de manera formal que hayan visitado sus distritos. De acuerdo con lo indicado por el secretario general de la corporación, eso lo hace la propia ciudadanía. Esa es otra caja negra, el tema de la semana distrital, que por lo general es una vez al mes. Y de hecho hay diputados y senadores que se lanzan pullitas entre ellos porque algunos no viven en las regiones donde fueron electos. Es decir, no van en algunas oportunidades a las comunas que representan las regiones o distritos, dependiendo si son diputados o senadores. Ojo con eso, sigamos adelante. Durante la campaña del presidente Boric, los parlamentarios acordaron un trato especial. Públicamente se informó que solicitaría permisos sin goce de dieta para cumplir con sus labores como candidato en primera y segunda vuelta, por los cuales se realizaron los descuentos y aplicaron multas. Pero de acuerdo con este documento entregado por la Cámara a Reportajes Tele 13 del 23 de diciembre de 2021, por unanimidad, los jefes y jefas de todos los comités parlamentarios excusaron al actual mandatario por las inasistencias a las sesiones de sala y comisiones durante su periodo de campaña. El punto es que, como se sabe, luego de su campaña y elección comenzó a conformar el gobierno. Entre el 20 de diciembre al 10 de marzo dejó de asistir a 19 sesiones, pero recibió su dieta por completo, sin multas ni descuentos. A mí me parece muy acertado que si un determinado diputado, diputada, senador, etcétera, está haciendo campaña, por ejemplo, para otro cargo de elección popular, como es el caso, que efectivamente suspenda porque no está ejerciendo la labor parlamentaria y que finalmente no esté percibiendo un sueldo por algo que no está haciendo, ¿cierto? A mí me parece del todo razonable y me parece que es mucho más transparente y que además se rinde cuentas a la ciudadanía respecto a eso. Pero para que esto ocurra bien es que efectivamente tienen que llegar a realizarse esos descuentos. Y también hay un problema porque se pierde la representación del parlamentario en las votaciones, ya sea como diputado o senador, porque el mismo caso de Boric ocurrió con el expresidente Frei Ruiz Tagle. De hecho, creo que lo mencionan en el reportaje, si no se los menciono yo. Y por eso tomaron esa decisión de no descontarle la dieta por el precedente anterior. Pero más allá de eso, hay que siempre mencionar que Boric, mientras estaba en la campaña presidencial, él en una oportunidad fue a votar por uno de los retiros de fondos previsionales y fue exclusivamente a ello, a votar a favor. Era el cuarto retiro, por decirlo de esa forma, porque era la cuarta oportunidad en la cual se intentaba que esa reforma constitucional se llevase adelante, y con mucha insistencia en todas las comisiones por parte del Partido Comunista en la figura de Carol Cariola. Una vez electo Boric, se dio vuelta la tortilla y ahora sí que no había que por ningún motivo producirse los retiros de fondos previsionales. Bajo mi punto de vista es algo que lo he comentado en muchísimas oportunidades, es una de las políticas públicas más nefastas que se han hecho durante los últimos tiempos. Hay otras que también son igual o peor, como Transantiago, como cosas de EFE, etcétera, el tren al sur, entre otros, pero esto fue demasiado descarado en cuanto a la voltereta. Para mucha gente le fue útil el retiro de fondo previsional, pero no se tuvo conciencia, salvo durante el año 2022 y con la llegada de Mario Marcel en las huestes progresistas, de que los resultados que él como presidente del Banco Central indicó durante el gobierno de Sebastián Piñera se produjeron y fueron realmente malos. Y esa es una de las razones por las cuales la economía de nuestro país se encuentra como está, más bien estancada. Pero bueno, habrá que ver si durante abril del año 2023 se va a reabrir esto de los retiros de fondos previsionales. Muchas cosas pueden suceder en las próximas semanas, vamos a decirlo de ese modo, para no decir en los próximos días, aunque estemos en feriado legislativo, por decirlo así, durante el mes de febrero, que es cuando estoy grabando este video. Sigamos.
De acuerdo con lo indicado por el secretario general de la corporación, para el caso del presidente Boric se aplicó el mismo criterio que cuando Eduardo Frei fue electo en 1994, mientras era senador. Según los expertos, es otro ejemplo de la discrecionalidad que existe para estas decisiones en el Congreso, involucrando dineros fiscales. Creo que la autonomía del Congreso ha sido mal entendida, porque por supuesto su función tiene que ser muy autónoma, pero los gastos, los permisos y todo eso debería tener un control externo. Mientras ese control no exista o no existe suficientemente, es poco lo que nosotros por lo menos no podemos hacer nada respecto a eso. Consultamos a todos quienes fueron mencionados en este reportaje. Diego Chalper, Javier Macaya, Camila Vallejo, Miguel Crispi, Giorgio Jackson, Esteban Velázquez y Alejandro Santana no emitieron comentarios. El hoy senador comunista Daniel Núñez y el presidente Gabriel Boric fueron los únicos que entregaron una respuesta. Ambos reafirmaron que este tipo de permisos están presentes en el reglamento de la Cámara. Núñez indicó además que se puede no estar en las sesiones legislativas para cumplir con nuestro deber de estar presente en el territorio, ya sea por un conflicto social emblemático o una importante actividad planificada, agregando que los parlamentarios no tienen derecho a permisos administrativos y esta es la forma como se regula la presencia y ausencia de los parlamentarios. Esa es la lógica que no solamente tiene el diputado Núñez, sino esto es de todo el espectro político. Y de verdad es lamentable, es lamentable. Porque finalmente si uno ve los resultados electorales, esta práctica fue validada por la ciudadanía porque la mayoría de quienes son nombrados en el reportaje en su momento fueron reelectos. Otros fueron desde la Cámara de Diputados al Senado y el presidente actual era diputado. Hay otros que fueron ministros o que trabajan para el gobierno, pero habían sido reelectos en otros momentos. Si esto lo podemos extrapolar a años anteriores inclusive. Desde La Moneda respondieron que el presidente Boric en su época de diputado, antes de la primera vuelta mantuvo una asistencia del 98,43% y entre la primera y segunda vuelta utilizó todos sus permisos sin goce de dieta. Se ausentó de 9 sesiones aplicándose el descuento. Además, hicieron referencia al acuerdo de los comités parlamentarios que permitió excusar al mandatario del resto de las ausencias. No hubo reflexiones sobre la notoria diferencia de criterio en estos descuentos, frente a lo que cualquier persona entiende como permiso sin goce de remuneración. Por ahora no existen iniciativas tendientes a reformar este punto que algunos podrían leer como un privilegio, en especial en el contexto económico actual del país y sobre todo de una entidad clave para la democracia que sin embargo registra una de las peores evaluaciones de la ciudadanía. Este informe fue elaborado por Joaquín Lavé Salazar y por Alejandro Rivera Fuentes. Bien, es interesante todo lo que aparece allí. Faltan muchísimos detalles, claro está. Esto es un informe que duró alrededor de 13 minutos y 20 segundos. Pero yo insisto, está la caja negra del Senado, la caja negra de las comisiones, la caja negra de un órgano que también se creó para este asunto. Quizás no específicamente de la dieta, pero sí de las asignaciones, el denominado como Comité de Asignaciones Parlamentarias. Está también lo que he mencionado en otros videos sobre los permisos constitucionales de diverso tipo para aquellos parlamentarios, ya sean senadores o diputados, que se ausenten del país. En fin, muchas cosas que pudiésemos definir como aristas que se entrecruzan unas con otras. Es una suerte de telaraña toda esta situación y una caja negra. Y una vez que se intenta meter al interior del sistema, allí vas viendo uno de los males que no solamente tiene la Cámara de Diputados y el Senado, sino también uno de los males que tiene el Estado y la idiosincrasia del chileno. Porque finalmente un diputado o un senador son personas con mucho poder, entonces cada poder tiene una responsabilidad, es un privilegio que te otorga la ciudadanía de representarlos. Entonces lo ideal sería que las personas estuviesen a la altura de las circunstancias y lamentablemente nosotros vemos que ello no es así. Y quién sabe cómo
cómo sería un mejor sistema donde se produjesen leyes que de verdad nos favoreciesen a todos nosotros y que no estén simplemente tironeadas por grupos de interés o como se definen en la actualidad como stakeholders. En fin, ojalá que quien haya llegado hasta aquí haya tenido una noción más global acerca de lo que es un problema serio en nuestro Congreso y en el Estado en su conjunto, yo insisto en eso, y que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.